pero con 15 minutos tenemos suficiente para empezar una charla. Yo voy a hablar ahora de unas cosas sobre alguna idea que tengo de Twitter. Llevo bastante tiempo observando ese entorno digital. He sacado algunas conclusiones que quiero compartir con vosotros y bueno, me gustaría que una vez que acabe un poco la pequeña exposición esta, conversemos bastante sobre el tema y también lo tuiteemos porque hay gente que no puede estar aquí, pero que sin embargo está aquí de alguna manera a través de Twitter. En el año 2008 tuve la oportunidad de entrevistar a Jack Dorsey en Málaga. Esto hace 4 años. Twitter pues no era lo que es ahora mismo, estaba realmente medio empezando y me llamó mucho la atención que durante la conversación con Jack Dorsey, luego después de la entrevista, yo le insistí varias veces durante la entrevista que me definiera Twitter y no llegaba a definirlo totalmente. O sea, lo del microblog él no me lo dijo nunca, hablando con él. Lo de la red social tampoco me lo dijo nunca, y él lo que sí que mencionaba durante la entrevista y después en la conversación posterior que tuvimos, que estuvimos hablando media hora, era, y que repetía varias veces, que era un espacio. Él lo entendía como un espacio. Cuando le pregunté también varias veces que cuál era el fin de ese espacio, la verdad es que era muy joven, y sigue siendo muy joven Jack Dorsey, tampoco tenía muy claro cuál era el fin del espacio que había creado con ese algoritmo que podía hacer ese tipo de cosas. Pero lo que sí estaba, y sí que tenía muy claro, es que era distinto de todo lo que había. Bueno, yo en su momento, pues la verdad es que no entendí bien su mensaje, no sabía bien lo que me quería decir y pensé, bueno, pues para haber creado esta historia, pues la verdad, que poco la define, ¿no? También piensas que es muy joven y la gente joven, bueno, pues a veces hace cosas que son realmente geniales y no saben explicarlas, ¿no? Pero luego con el tiempo me di cuenta que tenía razón en ciertas cosas y en otras realmente no sabía lo que había hecho. Pero sí que lo del espacio, sí que empecé a tenerlo muy claro, sobre todo desde hace un año. Como sabéis, pues apareció Twitter por allá, pues en 2008 tal, pero como apareció a la vez el fenómeno Facebook, que lo llenó todo. Facebook era lo más. Twitter seguía ahí, con su timeline, la gente, algunos seguíamos observándolo, porque a mí, ya te digo, y a otros muchos que algunos veo por aquí, les llamó la atención y los veía por allí, pero todo el mundo estaba en Facebook. Todo el mundo estaba en Facebook porque, bueno, pues que eso de mostrarse, pues llamó mucho la atención a la comunidad virtual, pero en Facebook pasaba una cosa, tuvo una eclosión muy grande, pero en Facebook no se habla, no se conversa. Ahí demuestras, por supuesto puedes intercambiar algunas opiniones, puedes utilizar el chat ese que es bastante, bueno, es bastante incómodo, ¿no? Que además te invade mucho y realmente pues Facebook, que sí es necesario para generar una identidad digital, que es fundamental tenerla y va a ser mucho más fundamental y aquí, bueno, unos años, dentro de unos años la identidad digital será, o sea, tu identidad tendrá dos vertientes, la real y la digital, no podrás separarla. Eso va a ser así, nos guste o no nos guste. Incluso para los dentistas, aquellos que están en contra de todo esto, pues no van a poder pagarlo. Bueno, pues como os decía, Facebook se convirtió en un lugar de exposición, de comunicación menos inmediata, más comercial, fue muy invadida por medios publicitarios y bueno, pues como estaba muy de moda y había mucha gente ahí, pues la gente intentaba de alguna manera establecer comunicaciones a través de Facebook. Pero la comunicación, la conversación, compartir el conocimiento costaba mucho. ¿Qué pasa? A la vez Google andaba haciendo también pues, sus pinitos en las redes sociales a ver si conseguía hacer algo, pero Google, como sabéis, por el momento no consigue. Esto
de las redes sociales le cuesta. Ahora, bueno, ahora el Google Plus ha cambiado la apariencia, parece que es un poco más pues llamativo, tiene muchas utilidades, pero realmente como red social tal vez pueda funcionar como espacio de comunicación y de conversación, se sigue quedando corto. Volvemos a Twitter. Mientras estaba pasando todo esto, mientras estaba el fenómeno de Facebook, Mark Zuckerberg, todas estas historias, la película, tal, no sé qué, bueno, pues mientras Twitter se desarrollaba a su bola, un poco ajena a la idea de sus desarrolladores y a la idea de sus creadores, pero con unos perfiles y con unos matices que realmente a muchos nos parecieron inesperados. El hecho de los 140 caracteres, que fue algo que Dorsey me explicó en la entrevista y que jamás se le pasó por la cabeza que iba a desarrollar de esta manera, porque Dorsey me contó en el tema de los 140 caracteres, como lo sabéis todos, pues Twitter se pensó al principio para sustituir pues, el modelo de mensajes SMS. El modelo de mensajes SMS tiene 160 caracteres, me parece, ¿sí? Y deja 20, bueno, dijo, bueno, pues 160 caracteres, bueno, pues 120 caracteres y reservo 20 para el nombre del usuario y, bueno, pues a través de ese tema pues organizo como una especie de chat, de conversación, pero vamos, o sea, la idea es que Twitter iba desarrollando de una manera distinta, porque el tema no es que la gente se comunicara con 150 caracteres y punto. No, es que la gente se comunicaba con 140 caracteres y muchísimas veces. Y muchísimas veces. La gente conversaba, la gente compartía, pero no compartía fundamentalmente fotos o vídeos o audios, no, compartía pensamiento, compartía inteligencia, compartía ideas. Eso hace que Twitter cambie, mute y deje de ser eso que dicen que es un microblog, que es una red social, para convertirse de momento en el sistema 2.0 más fuerte que existe en estos momentos. ¿Y qué significa esto? Todos sabéis lo que es el 2.0ismo, sabéis todo lo que es el 2.0, bueno, pues compartir información, conocimientos a través de la red. Bien, bueno, pues el tema es que, de momento, en el sitio donde más se comparte y donde más se conversa, en el momento de que desde hace ya un año largo, que esto está desarrollando así, es el fenómeno Twitter. Pero si solo fuera esto, pues bueno, lo haría un poco distinto, pero no muy distinto. Hay otro rasgo de carácter que define a Twitter en esa distinción, y es fundamentalmente la conversación. En Twitter no eres nadie si no conversas. El que solo se muestra en Twitter, aunque comparta, no tiene relevancia por muchos followers que lleve. Veas el caso de las celebrities. Todos conocemos los futbolistas, las actrices, los cantantes, que tienen millones de followers. Pero la esencia de Twitter no se marca en ellos, porque es solamente un macrospot publicitario, perdón, un microspot publicitario en el que proyecta y cuenta las cosas que le interesan, pero no conversan. Entonces, no son relevantes fuera de Twitter, son relevantes, Casillas es relevante porque juega al fútbol, porque es portero, porque es novio de Sara Carbonero, que es lo más importante, y podría no estar en Twitter y podría seguir siendo igual de relevante. Sin embargo, la relevancia en Twitter es la del tuitero, que con 670, 800 followers, y a su vez siguiendo a un número parecido, porque en Twitter hay que dar y recibir, sí que influye en la opinión de otros, y sí que conversa, y sí que comparte esos conocimientos, y sí que conforma una cosa muy importante para ese tuitero, que es su identidad digital. Es alguien por sí mismo, aunque no juega al fútbol, no haga películas, o no hable en el Parlamento.
¿por qué Twitter tiene esa capacidad máxima de conformar nuestra identidad digital, bien como marca, puede ser utilizada como marca, bien como empresa, bien como profesional o bien como identidad digital humana, que es la más importante? Porque esos 140 caracteres escritos muchas veces durante muchos días hacen que para los que estamos al otro lado, haciendo la escucha activa y a su vez escribiendo, percibamos la realidad humana de la persona que está al otro lado. ¿Qué genera todo esto? Pues genera todo esto que estoy contando, genera el título, todas estas características de esta charla. Twitter, un hábitat digital. Eso es lo que es Twitter. Un sitio nuevo, un espacio nuevo, donde ya no hay la palabra, no podemos usar la palabra usuario, porque no somos usuarios, no podemos usar la palabra miembro de la red, porque yo creo que vosotros os sentís pertenecientes a una red social por estar en Twitter, de amigos o de... Yo no me siento. Yo no me siento perteneciente a una red determinada concreta, como puede suceder en Facebook, donde tengo acotados muy bien los espacios y donde tengo los grupos de amigos, entonces sí que ahí es... No, en Twitter estoy, me siguen, sigo y hablo y converso con gente y intercambio conocimiento. Es lo que yo llamo la plaza pública. Es la plaza donde de pronto, antes es la plaza pública, pero en la globalización. Antes la plaza pública era un fenómeno local, donde en el pueblo, pues la gente se reunía y fundamentalmente conversaba. Conversar es intercambiar información es intercambiar conocimiento. Entonces llegaba a la plaza y hablaban unos con otros, pues pasa esto, pues pasa lo otro, pues el vecino de arriba tal, o el otro a cambio de la libre, miles de cosas que se hablan en la plaza. Pues va a venir dentro de 3 días el mercado y van a traer no sé qué. Eso era la plaza. Bien, la plaza ahora se globaliza y se hace enorme. Se hace enorme. La pertenece a la plaza pública, dice el Ágora, si nos queremos remontar al tema de los griegos, donde allí la gente iba un poco ya más fino que la plaza, porque los griegos eran muy finos, ya sabéis, entonces hablar de cosas a lo mejor mucho más elevadas. En el Ágora se hablaba mucho de política y filosofía y tal, o por lo menos eso nos han dicho, porque tampoco tenemos edad para haber estado allí, ¿no? Pero también es el Ágora donde todos nos unimos y donde todos conversamos y donde todos intercambiamos conversación. Como es muchísimo más grande, hay mucho ruido también. En la plaza pública había menos ruido, nos organizábamos todos un poco mejor. En Twitter, al ser una plaza pública global, una área global, pues hay también mucho ruido y hay que distinguir un poco el ruido de las voces reales, porque no es un ruido que una voz humana. Pero el tuitero, que ya esté mucho en las artes de estar allí, en ese ágora, distingue y expulsa muy bien ese tipo de gente. Cuando hace años empezamos con el tema de los blogs, en los comentarios de los blogs teníamos mucho trollismo. Había muchos troles que se metían, cuando decía falsa, no sé qué, tenían comentarios, insultaban, no sé cuántos. Bueno, en Facebook es muy difícil porque enseguida los quitas y tal, no sé qué. Pero Twitter, que puedes enmascarar tu identidad también, porque ya se puede enmascarar, el fenómeno del troll, si habéis observado, será bastante poco. Serán fakes, pero no es exactamente con ánimo de insulto, es con ánimo de crítica, que es mucho más positivo que el insulto. El insulto es algo muy negativo y la crítica, aunque sea desde el sarcasmo, como pasa mucho en Twitter, ya sé, pues los de Esperanza Aguirre, tal, no sé qué, todos estos que hay, que ridiculizan un poco pues, a algunos políticos o a algunas personalidades relevantes. El ánimo de esos fakes es un ánimo de crítica.
no recibe. O sea, perdón, que recibe, pero no emite. Es decir, que no conversa, que lo utiliza el Twitter pues para decir que bueno soy, que guapo soy, el Consejo de Ministros ha dicho, el presidente del gobierno ha dicho, o casillas para los goles. Bueno, no voy a hablar de casillas porque soy un santo y luego dicen que no, pero no, o sea, y se ceban sobre ese tipo de personajes. Veréis que hay muy pocos fakes que se ceban en el tuitero pata negra, o sea, el tuitero ciudadano que da sus opiniones y que tiene además una relevancia importante dentro de Twitter porque lo conocen otros y porque otros hacían de él y porque su opinión es importante. Bueno, pues esos fakes normalmente van sobre esas personas, cosa que hasta ahora pues, en otras redes sociales o en de los blogs no sucedía. Entonces, luego hay dentro de ese hábitat digital o del pueblo Twitter, como le llamamos ya algunos, como me gusta llamarle el pueblo Twitter, porque realmente es como un pueblo, la gente, hay gente que conoces más, luego hay forasteros que van de paso, vienen, otros se van quedando. Bueno, pues en el pueblo Twitter hay diferentes especies también, porque al ser un hábitat, un pueblo, pues ha proliferado pues, distintos tipos de especies. Yo estoy segura que la única que va a sobrevivir y prevalecer sobre los demás es el tuitero sin calificaciones. O sea, gente como la que estamos aquí ahora mismo sentados. Esos somos los dueños del espacio siempre que sepamos cuidar de él, porque todo hábitat genera un ecosistema y los ecosistemas hay que cuidarlos para que no vengan otros a corromper. Bien, pero en ese hábitat también hay otras personas, o sea, hay otras especies. Por ejemplo, están, pues, podríamos citar las empresas, los políticos, los periodistas, los emprendedores, algunas asociaciones profesionales que empiezan a proliferar, los sindicatos, las celebrities, ahí hay una serie de una numerosa fauna que día a día se esfuerza por sobrevivir. Y también en algunos casos por eso. Vamos a, por ejemplo, ver el caso de los políticos, que nos llaman muchísimo la atención. Hasta hace bien poco, Twitter era la peste para los políticos. No querían saber nada de ellos, pensaban que era una zona para muchos muy subversiva, donde pasaban cosas horribles y donde se organizaban cosas horrorosas. Pero, desde un poco antes de las pasadas elecciones, descubrieron que la mayor parte bastante parte de la ciudadanía digital, de los usuarios de Internet, pues estaban allí y que bueno, es que había que estar. En su inmensa mayoría, pues entraron en los blogs o en Internet, pues como elefante en cacharrería, sin saber dónde entraban y haciendo lo que podían. En otros sitios pasaron mucho más desapercibidos, pero en Twitter no pasó desapercibidos. Entonces, genera muchos seguidores, porque los adeptos de su partido enseguida los pinchan, pero la escucha que se hace por el tuitero pata negra, el tuitero que de verdad genera relevancia dentro de la red, es mínima, salvo honrosas excepciones. Porque nosotros que estamos aquí y que tuiteamos a diario, nos interesa muy poco saber las conclusiones del Consejo de Ministros, porque se han publicado en la web el viernes por la tarde. ¿Por qué? Porque para eso pues, no estamos en Twitter. O sea, para eso pues, entras directamente en la arroba.es, entras en el mundo, en el país, pimpa, te la lees y todo está completo. Entonces, Mariano Rajoy haya ido a Bruselas. No nos interesa Twitter para eso tenemos otras herramientas. Sí que nos interesa que nos cuente otras historias. Y de momento, ni Rajoy, ni Rubalcaba, aunque sobre el tema Rubalcaba nos pone un ejemplo muy de cómo manejan la red y cómo uno sabe y el otro no. Por las infografías y por los gráficos que se vieron durante el Congreso. Bueno, pues el tema es que nosotros, esas cosas que los políticos que intentan estar en la red, perdón, que intentan estar en Twitter, que intentan tener sobre nosotros relevancia, interesarnos, pues no nos interesan, porque es que no nos cuentan nada, porque nosotros en Twitter estamos acostumbrados a
conversar, a contarnos cosas, a compartir cosas. No a que tú me digas lo bueno que eres, lo maravilloso que eres, lo que has hecho esta tarde, que me lo ha contado 6 periódicos. Bien, ese es uno de los temas. Bueno, hay una gran diferencia también en los políticos que están en el poder y los que están fuera del poder. Los que están fuera del poder, como sabréis, tuitean bastante, como tengan el poder, tuitean bastante poco, generalmente cambian su nombre si estaban fuera del poder por un nombre ya más corporativo, o sea, dejan de ser, en el caso de Luis de Guindos, para tuitear a través del Ministerio de Economía, ya no estoy, por si acaso, no sé, porque uno piensa que ahí va a pasar algo grave, ¿no? Pero normalmente se encostan y además hacen una comunicación más corporativa. Luego, en cuanto dejan el poder o están fuera del poder, veas el caso, por ejemplo, de Pajín, que mientras estaba en el poder escribió 6 tweets, creo, en todo estuvo como ministro. Cuando dejó el poder, entra con una actividad inusitada dentro del poder. Como si fuéramos imbéciles los ciudadanos. O sea, aquí, en este hábitat digital, en el pueblo Twitter, hay que mantener una línea, como mantiene uno, una línea de confraternidad, de comunicación, de compartir conocimientos continua. Si estás, estás. Y si no estás, no pone ninguna obligación de estar aquí, cada uno que haga lo que quiera. Luego también hay una gran diferencia entre el tema de los políticos de Twitter, del pueblo Twitter, cuando está en campaña electoral, cuando no, eso lo habéis visto. O sea, en campaña electoral les entran a todos como unas ganas locas hasta en Twitter. Entonces tuitean cualquier cosa. Me subo a un avión, me bajo a un avión, estoy pensando en niños, este se come un helado en la Puerta del Sol, bueno, les hago una campaña increíble. Y en cuanto termina la campaña electoral, pues vuelven a sus cuarteles de invierno, se vuelven a buscar, como si allí, ya te digo, como si los ciudadanos de Twitter fuéramos realmente imbéciles y estuviéramos allí solamente todas las tardes, todas las mañanas, solamente para escucharles y decir que me ha tuiteado Rubalcaba, qué suerte. O sea, ahí, esa especie, que es la especie de político que vive en ese hábitat llamado Twitter, en el pueblo Twitter, pues probablemente desaparece. ¿Por qué? Porque no tiene mucho interés. Luego, están también los que están en el partido, en el poder y fuera del poder, también tuitean de esta manera. Y luego está, por ejemplo, cómo manejan el Twitter. Yo estuve observando durante el congreso del PSOE, y gracias a mi amiga Mónica Bosco, que me facilitó todas las infografías y todos los gráficos, cómo tuiteaba Carmen Chacón y cómo tuiteaba Rubalcaba. Es curioso porque, claro, la conclusión es que el que llevaba el Twitter Rubalcaba sabía, y el que llevaba el Twitter Carmen Chacón no sabía. Rubalcaba sabía y era un gráfico, Rubalcaba estaba en el centro, y podías ver una nube continua alrededor de él, de montones de tweets que todos confluían sobre él. Es decir, estaba utilizando bien la herramienta. No a lo mejor con los fines de conversar, pero sí que estaba utilizando bien la herramienta porque para eso la quería. A lo mejor no está para eso, pero para eso la quería la existía. Sin embargo, si mirabas los tweets de Carmen Chacón, pues la persona que llevaba sus tweets, por supuesto, no se acuerda de ninguno de ellos. O sea, se van a molestar, están a otras cosas que esto no es importante, igual es siempre un pecado. Bueno, pues el que llevaba el Twitter de Carmen Chacón, pues veías que la nube, o sea, que dibujaba era una nube. Carmen Chacón estaba aquí y había muchas nubes difusas y se perdían. O sea, el que llevaba el tweet de Carmen Chacón, pues no sabía. Esto lo cuento como anécdota de cómo, bueno, pues cómo manejan estas cosas y bueno, por lo menos ya si vas a utilizar el tweet para llamar la atención y para conseguir un objetivo, pues por lo menos utilízalo. ¿Qué más? Aparte de los políticos, dentro del Twitter también han aparecido últimamente las empresas y los emprendedores. Estos tienen un buen perfil, yo observo al menos un buen perfil, y lo único que veo es que los que están dentro, en su inmensa mayoría, sí que generan una buena identidad como empresas, sí que se comunican bien, sí que han entendido que el que está al otro lado no es un tío al que hay que meterle la burra como sea a través de Twitter, sino que tiene que conversar con él, que tiene que entender el perfil 2.0, que tiene que recibir la información de ese consumidor o potencial consumidor
Pero el problema con la empresa y con los emprendedores, sobre todo con la empresa, es que aún hay muchos problemas. La mayoría de la empresa en España desconoce lo que es desconoce lo que es compartir y sigue temiendo, como a otras herramientas digitales, sigue temiendo mostrarse y no tanto mostrarse, sino en la opinión de otros. Eso, pues fundamentalmente, yo entiendo que es por falta de cultura digital. Los empresarios españoles, a estas alturas de la película, deberían tener una cultura digital más extensa y deberían entender que cuando uno se muestra en una red social, como Twitter, o en cualquier otro ámbito, la propia red social, si tú eres honrado en un planteamiento y lo que estás ofreciendo es un buen producto o un producto, vamos, un producto que tú sabes hacer con buena intención, probablemente tendrás esto, aunque tengas fallos. Que te comenten esos fallos, como sucede en Twitter, que enseguida la gente comenta, no es malo, y que si alguien quiere hacer una campaña de deterioro de tu imagen, porque sí, porque es un competidor desleal, o porque es un enemigo, lo que sea, la propia red, y sobre todo Twitter, es capaz de regularlo. Porque una de las mejores cosas que tiene la identidad digital es que yo me muestro, me llevo mucho tiempo mostrando, y puede llegar alguien a lo mejor por envidia o por celos o por lo que sea, intentar atacar. Como yo llevo mucho tiempo mostrando que tengo una trayectoria, y una trayectoria pública, como tengo muchas empresas, como digo yo, por ejemplo, ese ataque es fácilmente contrarrestado por el resto del pueblo, Twitter en este caso, porque nadie a lo mejor se cree pues que a Gabriel de pronto digan, pues es que los eventos que organiza Gabriel son malísimos. Imaginaos que aparece uno. Bueno, pues seguramente que hay 25, 30, 40 voces tuiteras que inmediatamente van a contrarrestar. Eso las empresas no lo entienden, siguen teniendo miedo. Entonces el problema de las empresas en Twitter, que es un buen espacio para compartir información y sobre todo para recibir información de los consumidores, de cómo piensan ellos que debe ser el producto y cómo mejorarlo, pues aún no entran. Ya entrarán. Luego, otra de las faltas que hay son lo que os decía antes, las celebrities. Bueno, para las celebrities Twitter es un neón, es un luminoso muy grande, es un spot publicitario, es una herramienta de viralidad pura, donde difícilmente aportan nada. No sé si vosotros habéis tenido alguna aportación personal de alguna celebrity a la que sigáis en vuestro Twitter. Yo no. Nunca te comentan nada, solo reciben qué guapo eres, qué bueno eres, qué magnífico eres, muchos seguidores, y como veréis la mayor parte de las celebrities tienen 10 millones de seguidores y ellos siguen a 11. Es una cosa. ¿Qué pasa? Bueno, pues están ahí porque le cuesta cualquiera, pero la esencia de lo que yo llamo el hábitat digital Twitter o el pueblo Twitter se distorsiona totalmente y no van a tener espacio. Realmente dentro de un tiempo se cansará o estarán ahí, pero no se les atiende. La escucha activa no se hace sobre ellos. Salvo, bueno, por los periodistas del corazón, que a lo mejor es que Shakira ha puesto en el Twitter que mañana patina en Barcelona. Bueno, pues, vale, bien, pero cosas muy específicas. ¿Qué pasa? Estamos nosotros los periodistas. Los periodistas, cuando apareció Twitter, salvo cosas excepciones como yo, que no es que sean cosas, sino que yo como soy pionera en las nuevas tecnologías y soy adopter y llevo años trabajando en esto, pues claro, entré porque esto era una cosa normal para mí, pero vamos, el resto pasaba como los políticos, lo veían con muchísima prevención. Pero también desde hace un año, como habéis podido observar los que seáis más tuiteros, resulta que muchos compañeros periodistas han entrado a Twitter. Y pasa lo mismo con los políticos. Lo que pasa con los periodistas no es porque ellos sean compañeros míos, pero sí que algunos han entendido la filosofía de esta historia. Y entonces tenemos a los más vanities, como puede ser el ejemplo de Pedro J. Ramírez, para dar un ejemplo, en el que él proyecta toda su actividad para vender Orbit, fundamentalmente, como habéis podido comprobar, y para contar específicamente sus cosas. No tuitea él, ya sabéis que bueno, pues eso es una cosa que a veces pasa y que bueno, en algunos casos pues,
lo de estudiar a través de máquinas o utilizar a terceros es mal asunto porque descafeina totalmente la esencia. En el caso de Pedro J, pues tiene un equipo de personas que tuitean para él y claro, pues la comunicación no es la misma porque el tweet yo entiendo y así se debió pensar en su momento que es algo, es un tema personal. Luego hay otros compañeros que sí que han entendido la historia. Por ejemplo, en el caso de Nacho Miralles, si lo seguís alguno, pues como veréis tiene un lenguaje en Twitter totalmente distinto que puede tener Pedro José. O el caso de Fechoñati, por ejemplo, que veis, si lo seguís alguno, que es que tiene un lenguaje, es que es él, es la persona la que está al otro lado. ¿Qué pasa? Pues que a esa gente, el tuitero patanera, de andar por casa, sí que se acerca. Sí que se aunque además te cuenten lo que hacen en su programa, aunque además te cuenten que van a hablar de esta noticia, pero tienen esa cercanía de ser ellos, de contactar con las personas, de hablar con ellos, de trabajar con DMs con ellos, de tal, que hace pues que sean realmente reales. Otros de ellos, por ejemplo, pues en el otro lado, como Maruenda, por ejemplo, el director de La Razón, estudió sobre todos los días, que solamente pues pone 3 o 4 tweets, portada de La Razón a las 12 de la noche, aunque en automático esta es la próxima portada de La Razón. Y luego voy a ir a la tertulia. No hay más. Son muy contestados, O sea, si seguís los timelines, veréis que son tremendamente contestados por muchos tuiteros, porque claro, o sea, pues no está ahí para que la timeline te la llenen de eso. Tú quieres conversar, quieres compartir información, quieres compartir conocimiento. Pero hay luego una cosa importante que les preocupa mucho a los políticos con el Twitter respecto a los periodistas y que lo he detectado desde hace 3 o 4 meses por los comentarios que sigo de algunos políticos. Les preocupa mucho que los periodistas se comuniquen mucho. O sea, hasta el Twitter nos permite a los compañeros, los otros compañeros periodistas comentar en tiempo real cosas que hasta hace bien poco era muy difícil de... O sea, a mí me permite... O sea, está pasando ahora mismo que el Banco Central Europeo ha dicho que va a dar dinero para salvar el tema de Bankia, pero que lo va a hacer de una manera directa a espaldas del Banco Central. Esa es una noticia, es una manera. Y en el momento que se hace esta noticia, yo y otros compañeros nos comunicamos. Esto, hasta hace bien poco no pasaba. Eso le preocupa a la prensa política, porque genera un pensamiento colectivo entre todos y somos capaces de sacar conclusiones que antes, solos, tardábamos mucho en sacar. Tenías que leer muchos periódicos, ver qué decía esperar que saliera la edición de mañana, tal. Y ahora el pensamiento Twitter permite en este tipo de temas, como en otros, el pensamiento colectivo y la inteligencia colectiva, que es importantísimo. Porque bueno, eso eso de que 5 ojos ven más que 2 y todo eso, bueno, pues en el caso de Twitter, en el caso, bueno, en otros temas, lo que pasa es que en Twitter es tan inmediato y es tan fácil que permite, pues eso, desarrollar en un momento determinado, pues una línea de la noticia y este piensa esto y este otro y este piensa esto también y coincide conmigo y tal, es esto. Esta es la dirección por la que voy a hacer el comentario, por la que voy a hacer la opinión, por la que voy a escribir el artículo o por lo que voy a hacer este y otro. Eso les preocupa muchísimo. Eso he detectado que les preocupa mucho y ven eso como realmente una amenaza. Lo digo para ellos porque ven a los periodistas como algo más importante, desgraciadamente, que a los ciudadanos. Pero no se dan cuenta que los ciudadanos hacen lo mismo. Lo que pasa es que para ellos ya sabes que no para toda la clase política, pero para cierta clase política muy focalizada sobre la construcción del poder, no se dan cuenta que lo mismo que hacemos los periodistas, que nos comunicamos en un momento determinado sobre una noticia, lo mismo está haciendo en Twitter los ciudadanos. O sea, está pasando esto y están todos comentando, están todos generando opinión y están proyectando esa opinión y luego, bueno, pues también pasan cosas y sirven como herramienta para generar cierto tipo de movimientos. Hay temas que hubieran sido imposibles si Twitter os hubieran hecho de otra manera o de una manera mucho más clara. El fenómeno del 15M está íntimamente ligado a
íntimamente ligados. Nos puede gustar, no nos puede gustar, nos puede parecer bien, nos puede parecer mal, ahí no vamos a entrar, pero sí que está íntimamente ligado a ese tema. Bueno, excuso deciros el tema de las revoluciones islamistas y otra serie de cosas que pasan en el mundo donde Twitter ha jugado un papel muy, muy relevante. ¿Y por qué ha jugado ese papel tan relevante? Fundamentalmente por la conversación y por la comunicación, porque puedo contarlo en tiempo real, porque aunque digan algunos que 140 caracteres no dan para nada, pero no son 140 caracteres, son millones y millones de caracteres, pues son 140 y ahora otra vez 140 y ahora otra vez 140 y ahora otra vez 140. Además, decía un psicólogo, que no me acuerdo el nombre, pero no lo he apuntado, pero ya os lo pondré en Twitter, que el hecho de una historia como Twitter genera unos esquemas mentales en las personas para pensar mucho más deprisa y ser más capaces de sintetizar las cosas. TikTok, obviamente no voy a escribir un artículo de opinión de 140 caracteres porque no puedo, pero sí que puedo acostumbrarme a comunicar con esa inmediatez y con esa brevedad cosas muy importantes. Eso genera una rapidez mental, según este psicólogo que yo estoy considerando, no me acuerdo cómo se llama, que nos hace más listos y más inteligentes. En definitiva, pues lo que os decía, pues desde el principio, para mí Twitter, eso que decía Jack Dorsey, que no sabía lo que era, es un espacio, me lo repetía muchas veces. Bueno, pues creo que la única cosa que tenía razón Jack Dorsey es que efectivamente Twitter es un espacio, es un hábitat digital, es el pueblo Twitter, es el ágora, y que depende mucho, bueno, pues de nosotros, de los que somos los twitteros de verdad, no todos esos grupos, pues que cuidemos de él, lo preservemos y seamos capaces pues de mantener ese espacio de conversación, de comunicación, de entendimiento, de escucha activa, para luego, a través de esa herramienta, pues conseguir más cosas. Y ahora contadme lo que queráis vosotros.